Es un símbolo católico que se usa en la Iglesia Católica. Pues ahora se usa en los escenarios que montan las alianzas ecuménicas. Y se está llevando a toda la gente a un ecumenismo terrible. Y ya no se predica el mensaje que se predicaba cuando el siervo Gille Ávila vivía, sino que ahora se predica la mentalidad de reino. Y ellos no creen en el arrebatamiento de la iglesia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo dice: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Padre celestial, en el nombre de Jesús, esta palabra, Señor, aleluya, la recibimos en esta hora en el Espíritu, Señor, que quede bien cimentada en nuestro espíritu, Señor, para que podamos construir casa espiritual conforme a los reglamentos escritos en los cielos y enviados a la tierra por revelación. La recibimos, Padre, y la tomamos, Señor, en el nombre de Jesús firmemente para ponerla por obra hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Aleluya. Hace buen tiempo la Iglesia Católica empezó a planear y a recibir órdenes de Satanás para destruir a la iglesia evangélica cristiana, la iglesia verdadera que busca al Señor en espíritu y en verdad. Y cuando la Iglesia Católica se dio cuenta que la única forma de parar el avivamiento que estaba alcanzando a todas las naciones de la tierra era haciendo alianzas de pastores. Y empezaron las famosas alianzas de pastores a darse en todos lados. Y esas alianzas de pastores no trajeron nada bueno. Lo único que trajeron fue que ahí en esas alianzas de pastores se manejara una mentalidad, la mentalidad de reino. Entonces empezaron a acudir a esas alianzas de pastores todo tipo de gente, de diferentes doctrinas. Y ahora ya no se ve mal que los ministerios vayan a visitar iglesias de falsas doctrinas, porque en las alianzas de pastores todo mundo respeta sus doctrinas. Y se ha hecho una mezcolanza, porque pasa un predicador, pasa otro predicador, y cada predicador enseña sus ideologías. Y entonces la iglesia de Cristo ha sido contaminada porque ha violado un principio fundamental, que el Señor le dijo: no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Y la base bíblica que el ecumenismo tiene para buscar a los demás pastores, para hacer alianza con ellos, según ellos, es Juan 17. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En Juan, capítulo 17, cuando el Señor Jesús está orando, a la altura del versículo 23, dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Entonces, como ellos quieren que el mundo sepa que están unidos, entonces convocan a todos los pastores y hacen alianzas de pastores y hacen eventos ecuménicos. Y se ve ahí al fondo la cruz
Usted sabe que la cruz es un símbolo que los cristianos pentecosteses no usamos. Es un símbolo católico que se usa en la iglesia católica. Pues ahora se usa en los escenarios que montan las alianzas ecuménicas. Y se está llevando a toda la gente a un ecumenismo terrible. Y ya no se predica el mensaje que se predicaba cuando el siervo Gigi Ávila vivía, sino que ahora se predica la mentalidad de reino. Y ellos no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Los ecuménicos no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Ellos interpretación que será establecido el reino de Dios en la tierra para que Cristo venga. No va por ahí. Y que el reino de Dios tiene que estar establecido en la política, en las artes. Quiero que nosotros entendamos en el cine. Lo que el reino de Dios tiene que estar establecido en todos lados. Por eso ellos hacen alianzas. Fundamental. Dice que tienen que ser Efesios 4:3. Para que Gálatas, el mundo vea que son uno. Y con esa mentira han engañado a millones 4:3 de creyentes. Dice así la escritura: y los han llevado a sus alianzas de pastores, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿De quién es la unidad? Del Espíritu Santo. La unidad del Espíritu, hermano, no es la unidad de las personas que van a la iglesia. Porque a la iglesia va todo tipo de gente. A la iglesia va todo tipo de personas. Uno no sabe cómo anda la gente y cómo vive la gente y cómo hace la gente. Pero a la unidad que se refiere Juan 17 es a la unidad del Espíritu. Quiere decir que los que son del Espíritu están dirigidos por el mismo Espíritu, están llevados por el mismo Espíritu, tienen el mismo Espíritu aquí y en la otra parte del mundo. Hablan las mismas palabras porque el Espíritu les revela a los de Europa, a los de Asia, a los de Latinoamérica. El mismo Espíritu está hablando. Hay hermanos que nos siguen de Rumanía, hermano, en nuestra página, y hablan poco español, poco se les entiende lo que escriben, pero es el mismo Espíritu, hablan de la misma manera como nosotros, hermano. He visto lo que están enseñando, así traduciendo un poco, y me doy cuenta que los que estamos unidos en el Espíritu, en toda la faz de la tierra, es el mismo mensaje que estamos recibiendo de parte del Espíritu de Dios, a través de sueños, visiones y revelaciones. Así que el Espíritu une a las iglesias que están bajo la misma cobertura del Espíritu Santo. La cobertura del Espíritu Santo, hermano, es la más importante. Porque las iglesias por mucho tiempo se dieron a las famosas coberturas. ¿Y quién es tu cobertura? Y yo te doy cobertura. ¿Y quién te da cobertura? Como si el hombre pudiera dar cobertura. Ni el gobierno, ni el ser humano no puede dar cobertura, hermano. El único que puede dar cobertura es el Espíritu Santo. Y las iglesias que están sometidas al Espíritu Santo tienen la cobertura del Espíritu Santo. Pero las iglesias que no están sometidas al Espíritu Santo podrán tener cobertura del ecumenismo, porque hay una diferencia marcada. Estamos ya en los tiempos donde las diferencias se están marcando cada vez más. Los ecuménicos son aquellos que permiten, ¿verdad?, que las hermanas vayan empantalonadas a la iglesia y así vivan en su vida. Que se pinten el cabello, los labios, se pongan aretes, pulseras. Cuando usted va a una de esas iglesias, toda la gente está vestida ecuménicamente.
Otro término que se les dice son liberales. Por eso, hermano, no podemos hacer alianza con todos. No podemos hacer alianza con todos aquellos que tienen por figuras referentes a falsos ministros que enseñan un falso evangelio, falsos ministros que están engañando al mundo. Algunos hasta hacen milagros, pero para engañar. Y el mundo los sigue, la gran mayoría de gente los sigue. Artistas que hacen conciertos y van católicos y de todas las religiones, van ahí. Porque ese es el ecumenismo. Quiero decirle, amado hermano, que en el arrebatamiento de la iglesia, lo que conocemos como iglesia cristiana, no será levantada toda la iglesia. Quiero advertirle que el arrebatamiento de la iglesia es un término ya muy trillado, muy usado y por lo tanto diluido. Porque Cristo de un paso camina de una iglesia a otra iglesia siempre y cuando sea su iglesia. Pero todas las iglesias que Él no levantó, sino el que las levantó fue el hombre. Organizaciones humanas, criterios. Mire, mucha gente profesional ha entrado a la iglesia y ha implementado sistemas de crecimiento. Ya no es el Espíritu de Dios el que hace crecer la iglesia, sino es el hombre que hace reuniones multitudinarias de miles de personas. Pues quiero advertirle a todas aquellas personas que están perdiendo su tiempo, porque cuando el Señor aparezca en las nubes, no serán levantadas por no haber sido parte del pequeño grupo de los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo podemos saber que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad? Si todos dicen lo mismo, utilizan los mismos textos, utilizan los mismos cantos, utilizan las mismas frases. Hay iglesias católicas que cantan muy bonito los cantos que nosotros cantamos. Pero entonces, ¿cómo podemos saber quiénes son los verdaderos adoradores? Los verdaderos adoradores, hermanos, se están definiendo hoy en día en nuestros tiempos actuales. Porque el verdadero adorador no está dispuesto a ser arrastrado por el sistema de este mundo. Y los falsos adoradores sí están dispuestos a entrar en el sistema de este mundo. Por eso el tiempo de la separación del trigo y la cizaña ha llegado. Y todos aquellos cristianos que prefieren salvar su vida, la perderán. Y todos aquellos cristianos que prefieran no ser parte de las dosis que se están colocando en el mundo entero, lograrán llegar al arrebatamiento de la iglesia escogida, diría yo. Es el tiempo de la separación. Es el tiempo de la diferencia. Usted va a una iglesia ecuménica y ahí te van a decir que tú puedes recibir las dosis que están poniendo. Pero si tú vas a una iglesia verdadera que ama al Señor, te van a decir que no se puede, porque entonces no podremos ir con Cristo al reino de los cielos. ¿Cuántos saben que ya entramos al tiempo de la persecución? Ya estamos entrando al tiempo de la persecución. Gálatas 4:25.
Gálatas capítulo 4, versículo 25. Dice, desde el 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Cuántos creen esta palabra, hermano? ¿A dónde quieres ir tú? ¿A la Jerusalén terrenal o a la Jerusalén celestial? Pero la Jerusalén celestial no tiene habitantes aún, porque los habitantes el Señor los está probando en esta prueba que ha venido sobre el mundo entero. ¿Cuántos quieren ese pasaje que dice: yo te libraré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Pues ya vino la prueba sobre el mundo entero, y estamos en la prueba sobre el mundo entero, porque hay una presión social y presión familiar y presión religiosa, porque muchos que se decían ser cristianos están fomentando, se graban y promueven que todos tienen que ser parte del sistema, que todos tienen que sucumbir y caer en el plan previo del anticristo. Este es el plan previo al anticristo. No podemos ser parte del sistema. Mismo Israel, la nación de Israel, ya lleva 3 dosis colocada a su población. Y los análisis dicen que hay más enfermedad ahora que antes de las dosis. La misma nación de Israel, que es puntero en las naciones de la tierra, de que la mayoría de su población ya recibió estas dosis, están enfermos más que antes. Y nosotros que no hemos recibido ninguna de esas, estamos sanos, hermano. Esta forma de atormentar al mundo está programada por códigos. Cuando una persona recibe el líquido en su cuerpo, ese líquido tiene un código que es activado oscilatoriamente. Por eso usted no ve que al mismo tiempo todos mueren o todos les suceden las mismas cosas o los mismos síntomas, sino que a uno le suceden unas cosas, a otro le suceden otras cosas, porque están siendo activados poco a poco para no alarmar a la población y que la población no sepa ni se dé cuenta que todo está previamente preparado. Y las multitudes están corriendo de aquí para allá pensando que el gobierno los va a ayudar. Si la misma nación de Israel está perdida, hermano, en estos momentos. Por eso la promesa del Señor es que de 2 pueblos se hará uno. El Señor no va a levantar a la nación de Israel a la nueva Jerusalén. Ellos se perderán
e irán al lago de fuego también. El Señor va a hacer un levantamiento a la Nueva Jerusalén de todos los moradores de la tierra, incluyendo Israel, que crean en el único Mesías, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. A ellos se les será entregada la ciudadanía de la Nueva Jerusalén. Pero el resto de la población será engañado por el anticristo. Por eso, aquellos hermanos que queden, cuando el anticristo está aquí en la tierra, lucharán contra el anticristo. Pero la única forma de vencerlo es entregando sus cabezas para ser degollados. Y se derramará sangre en toda la tierra como nunca ha habido mortandad. Y millones de seres humanos, sean de Israel o de cualquier parte del mundo, que no acepten la marca de la bestia, resucitarán en el día postrero. Esa es la promesa. Mas no irán a la Nueva Jerusalén, porque la oportunidad única es hoy. La oportunidad única es hoy. Si usted permanece firme, si usted permanece leal, si usted permanece seguro en Cristo, usted será ciudadano de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y entraremos cada uno según le corresponda a su tribu en el espíritu, por una puerta de la ciudad. Porque no estamos fuera de pacto. Lo acabamos de leer. Dice que lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. ¿En cuál pacto está usted? ¿En el del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, o en la Jerusalén de arriba? ¿En cuál pacto está usted? Por eso no somos más gentiles, sino verdaderos israelitas, verdaderos hijos de la Jerusalén de arriba, la cual da hijos en libertad. Esta orden que el Señor dio en Éxodo 34 es muy importante, sumamente importante, que no debe ser claudicada, no debe ser pasada por alto, no debe ser cambiada. Versículo 16. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. ¿Acaso no dice la escritura en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Hermano, el ecumenismo se trata de ídolos, se trata de imágenes, se trata de regresar al catolicismo. El pueblo de Dios santo no debe hacer alianzas
con pastores ecuménicos. El pueblo de Dios santo se aparta. Las mujeres santas tienen que vestir para Dios, no para los hombres. Y los hombres también. No apruebo los saquitos que usan los hombres, sus pantalones apretados y sus zapatos que no son de vestir, porque se visten para ser vistos por las mujeres. Saquitos hasta tienen cinturita los saquitos, para que se le vean las caderas a los hermanos. Y sus zapatos no son de vestir, son casuales. Esa ropa casual, después al final del culto les andan pidiendo sus teléfonos las hermanas. Hermano, ¿me puede dar su teléfono? Ellos mismos provocan el mal con su forma de vestir. Hombres seductores que no entienden que así no es correcto delante de Dios. Vestirse para Dios, no para las mujeres. Y las mujeres vestirse para Dios, no para los muchachos, no para los hombres, sino para el Señor. Porque el hombre no te va a salvar, ni te va a ayudar, ni te va a amar eternamente como te ama Dios. El hombre te va a fallar. Hay hermanas que dicen, yo visto para mi marido. Pues también ese te va a fallar. Pero el único marido, el único esposo verdadero es Cristo. Y no vamos a dejar de amar a nuestro Señor por quedar bien con alguien. Hay hermanas que las amenazan. Si no agradan a su marido, no sucumba, hermana. Póngase firme en su amor por Cristo. Viva para Dios. Que Él es el que le ha dado la vida, las fuerzas y la salvación. Pero, ¿a qué se refiere este texto de 2 Corintios? De que no debemos tocar lo inmundo. ¿A qué se refiere la palabra cuando dice que no debemos tocar lo inmundo? Josué capítulo 6. Josué antes de Jueces. Capítulo 6. Dice la escritura en el versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Si uno de nosotros, hermano, se casa con una mujer inmunda y la trae al templo, vamos a convertir el campamento de Dios también en maldición. Porque anatema es maldición. Y vamos a turbar el campamento de Dios. Si un siervo o una sierva trae a la casa de Dios a quien no ha aprobado el Espíritu Santo para que sea su compañero, el campamento entero será turbado por transgredir un principio fundamental desde tiempos antiguos, que no se debe de casar un hermano, una hermana con alguien que no es de la palabra de Dios. Y el que lo haga debe ser expulsado para que no siga la mortandad y la maldición en la casa de Dios. Porque si no confesamos nuestros pecados y nos apartamos, entonces todos pereceremos, amados hermanos.
Dice la Escritura, es mejor que padezca un solo hombre y no todo el pueblo. Es mejor que uno sea expulsado y no que todos lleven la culpa por haber recibido al tal en la congregación. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Crónicas, perdón, leí mal. Crónicas. Es que ahorita voy a Corintios, realmente sí voy a ir a Corintios. Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 7. Hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel, porque prevaricó en el anatema. Otra vez. Hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel, porque prevaricó en el anatema. Les voy a contar la revelación que Dios me dio acerca de las bodas, hermano. Recuerdo como si fuese hoy, cuando en las visiones de la noche vi que en una cancha de básquet se celebraba una boda. Era en un pueblo de aquí cerca. Y vi que llegaban de todas las comunidades los hermanos en sus camionetas. Las hermanas morenas, bien arregladas, con su mejor vestido, con su mejor ropa, llegaban a la boda. Veía al grupo musical al lado derecho, ya estaba amenizando la boda, y yo los veía muy contentos, felices, tocando sus cumbias. Entonces decían: vivan los novios, ¿verdad? Primero salió la novia, vestida de blanco, así como hacen los católicos, y luego salió el novio. Pero el novio traía la cabeza pintada, como hacen los chamacos de las calles, chamacos del mundo. Cabeza pintada de amarillo. Y traía su trajecito, no recuerdo si era gris o verdecito, pero era un trajecito. Pero era un chamaco mundano. La muchacha cristiana se estaba casando con un chamaco del mundo. Ya ve que a veces los obligan a casarse. Y todos los hermanos no les importaba que si aquel era cristiano o no era cristiano. Le echaban el confeti y celebraban y gritaban y vivan los novios, que sean muy felices. Y la algarabía y la fiesta a todo lo que daba. Entonces, hermano, escuché una voz del cielo que resonó en los cielos, un estruendo así tremendo de la voz de Dios, que decía: mi pueblo, por sus tradiciones, invalida mis mandamientos. Mi pueblo, por sus tradiciones, invalida mis mandamientos. Este es el mandamiento: que un siervo de Dios no se puede casar con una hija de Satanás, porque Satanás será su suegro. Se tiene que casar con una muchacha lavada por la sangre de Cristo y traída a la cultura de la Escritura, para que sea transformada antes, no después. Que dicen: yo la convierto. No la va a convertir, sino que dice la Escritura que ellas los van a hacer fornicar en pos de sus dioses. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo lo que la Escritura dice, que ella los va a llevar a fornicar en pos de sus dioses. Yo no puedo cambiar la Escritura ni creer otra cosa. Ese es el destino del varón,
que va a ir a fornicar en pos de los dioses de ella, va a terminar en la brujería y en la hechicería él. Porque así lo dice la palabra. Primera de Corintios, ahora sí. Primera carta a los Corintios, capítulo 16. Versículo 22. Casi al final. Cuando el apóstol ya se está despidiendo de los corintios, que es donde el apóstol juzga y dice, el tal se ha entregado a Satanás. Les da una despedida que no se le va a olvidar nunca. Dice así, 1 Corintios 16, 22. Y con esta terminamos, amados hermanos. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Que Dios les bendiga, hermanos.